Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y les doy el título de esta predicación, de esta enseñanza: Una guerra perdida. Ahora que retomamos o continuamos con esta serie que hemos estado compartiendo con el título Tiempos de Guerra. Me regala un amén cuando esté listo. Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, al permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, para que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nosotros mismos para que cada día más, Señor, reconozcamos tu soberanía, tu poder, mi Dios, y lo que has puesto en cada uno de nosotros, que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, su lugar. Desde tiempos ancestrales, desde tiempos antiguos o desde la caída del hombre, hemos sido testigos de cómo la vida del ser humano está llena de guerras grandes y pequeñas, desde guerras interfamiliares hasta conflictos bélicos que se han convertido en guerras mundiales. El ser humano se ha acostumbrado tanto a las guerras que su corazón se ha insensibilizado tanto que no lo vemos como una tragedia. El escuchar de una guerra simplemente lo vemos como una noticia. Por ejemplo, aún estamos en guerra, más bien estamos en una guerra, estamos siendo testigos de una guerra que se está llevando allá en Rusia y Ucrania, el país de Ucrania. Y si se han dado cuenta, ya hasta las noticias han menguado. Ya no se escucha tanto como cuando comenzó. Sin embargo, los que están ahí siguen viviendo los estragos de una guerra. Puede haber somos testigos de una guerra que ya tiene décadas, años, la guerra contra el narcotráfico. Y somos testigos cómo va dejando destrucción, familias destrozadas, padres que han tenido que sepultar a sus hijos, hijos que no han vuelto a ver a sus padres, negocios que se han terminado, han destruido por los estragos de lo que es el narcotráfico. Otra guerra que se puede estar llevando es una guerra interfamiliar, hablando de un divorcio. Y nos hemos acostumbrado tanto ya a los divorcios de que ya para nosotros es una noticia. Cuando nos llegan y nos dicen: ya se divorció el vecino. ¿Cuál? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Porque ya lo vemos como algo normal o natural. El hombre se ha insensibilizado tanto por guerras y rumores de guerras. Y una de las razones de tantas guerras es por el egocentrismo y la intolerancia.
cuando pensamos solamente en nosotros mismos y no somos capaces de entender y comprender a los demás. Ha habido guerras que no son para imponer poder o estar ahí arriba sobre otro, sino que sea, más bien repito mi comentario, ha habido guerras que no son para imponer poder por medio de abusos, sino para ajustar en un equilibrio la ecuanimidad y tolerancia entre los involucrados, llevarlos a la paz, tal vez porque, por ejemplo, puede ser entre hermanos, que haya conflictos y que los padres tienen que interceder para llevarlos a la paz, no apaciguarlos. Un apaciguador es de que vete para allá y de esquina y tú vete para este otro cuarto. No, ese no es llevarlos a la paz. Llevarlos a la paz es llevarlos al entendimiento, en el caso de los hermanos, de que son hermanos y que no tienen que pelearse, y llevarlos al pensamiento de que tienen que renunciar a sus derechos para entender uno al otro. Hay muchas guerras o conflictos que se solucionan y llegan a un tratado de paz con la diplomacia. Por ejemplo, entre países, simplemente se mandan cartas o solicitudes y se entienden y no llegan a conflictos o a guerras. Simplemente algunos, a través de sus embajadas, pues hablando, los embajadores en representación de sus países, pues pueden llegar a una solución, presentando sus demandas y argumentos, y pues pueden llegar a algún punto neutral o a un punto donde puede haber paz. Todo esto es hablando, presentando demandas y argumentos, pensamientos, porque todos pensamos diferente. Entre ellos mismos, o por medio, que ya sea la solución entre ellos, o por medio de un intermediario que intercede como un mediador entre ambos bandos. Puede ser, por ejemplo, un país o otra embajada que entra para llevarlos porque a lo mejor no se pueden ni ver, ni siquiera hablar. Es por eso que tienen que venir tal vez Naciones Unidas, representantes de Naciones Unidas o algún otro, vamos a decir, como la OTAN, viene y llevarlos a la paz, o ahí van los metiches de, otros países, para llevarlos a la paz. En esta serie, Tiempos de Guerra, hemos aprendido de escoger nuestras batallas. Si recuerda las prédicas cómo hemos comenzado, pues las enseñanzas nos han llevado a aprender a escoger nuestras batallas. Hemos hablado de calcular el costo de una guerra, tanto espiritualmente como también financieramente. Recuerden esto, fueron 2 enseñanzas en las cuales yo enseñaba de que los tiempos no van a mejorar. La economía va a estar, todos pronostican de que viene una recesión o viene tiempos difíciles. Por lo cual mi consejo muy personal es de que paguen sus deudas, no se endeude. Hay cosas que usted dice, es que tengo que hacerlo. Bueno, simplemente calcule el costo, evalúelo y busque la mejor manera si se tiene que endeudar, busque la manera más suave. ¿Me explico? Que usted evalúe. Porque yo enseño, usted decide. Yo tengo necesidades de que me financien algo, sí, pero debo de ser sabio en todo esto, calculando el costo, calculando los tiempos. Hemos aprendido que la guerra más fuerte es de los argumentos, una guerra espiritual, es de lo que hemos hablado en esta serie. La guerra contra las tentaciones, también hablamos sobre eso, que hay una guerra, una lucha interna que es a través de las tentaciones. También hemos aprendido de que algunas guerras son contra nuestro pasado. Nuestros males nos han alcanzado y eso lo hemos aprendido y enseñado aquí. Pero hoy aprenderemos cómo se gana una guerra. ¿Cómo se puede ganar una guerra perdiéndola? A ver, explíqueme eso, pues a eso venimos.
Recuerde de que en otras series o en otras enseñanzas he enseñado de que hay veces que hay que perder poquito para ganar mucho. O hay veces que hay que perder poquito para no perderlo todo. Y hoy aprenderemos sobre eso. Hay guerras que ya están perdidas antes de comenzarlas. Por ejemplo, mire esto lo que nos enseña en el versículo 26 y 27. Si alguno viene a mí, está hablando el Señor Jesucristo, y no aborrece a su Padre, eso de aborrecer no quiere decir que los vamos a odiar, sino que amar menos, poniendo en obediencia el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, incluidas nuestras relaciones familiares. Dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, entiéndase su muerte, es lo que significa, el que no lleva su muerte, porque tenemos que renunciar a nosotros mismos, a nuestro egocentrismo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a mis sueños. Por eso tenemos que crucificarlos, crucificar al hombre adánico, crucificar a mi yo. Yo quiero esto, yo deseo esto. Sí, pero ya no eres tú. Por eso, si no, no podemos ser su discípulo, porque tenemos que poner primeramente el mandamiento de Dios, atender a su soberanía, a sus mandamientos. Y si nosotros ponemos más nuestros pensamientos, nuestros argumentos, entonces ya estamos renegando, estamos diciendo, no, Dios, tú no sabes nada. Yo lo voy a hacer a mi manera. Y entramos en esa clasificación de Caínes. A mi manera, yo lo hago a mi manera. Bueno, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entiéndase de renunciar a nosotros mismos. En el versículo 28 dice, porque, ese porque es un porque explicativo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto habla de calcular los recursos, calcular los pensamientos. ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Están alineados a la voluntad de Dios o es mi yo? O tal vez son mis tradiciones. Calcular todo eso, mis deseos, mis sueños, mis anhelos. Y habla de considerar. Por eso mire lo que sigue diciendo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Todos aquellos, vamos a incluirnos nosotros, todos nosotros que hemos dicho, creemos en el Señor Jesucristo, pero nuestras palabras no van de acuerdo con nuestras acciones, lo que estamos haciendo, estamos vituperando el nombre del Señor Jesucristo. Porque según nosotros nos ponemos como embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Pero si nuestras acciones, nuestras evidencias no muestran, entonces no estamos calculando el costo. Porque dice, no puede ser mi discípulo, sigue siendo esa demanda. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento, entiéndase la palabra de Dios, o tal vez se bautizó. Mire, el bautismo es de lo que vamos a hablar. El bautismo es un acto de obediencia. El bautismo habla de una manifestación externa, que todos me vean, que todos puedan ver ese acto simbólico que representa la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla de, yo muero a la carne, muero a mis deseos y soy sepultado, hablando de la muerte del Señor Jesucristo, me estoy uniendo al Señor Jesucristo y cuando me levanta el ministro habla de resurrección. Estoy siendo resucitado juntamente con Él para vida eterna. Y eso habla de la evidencia. Eso habla de lo que significa obediencia. Quiere decir, y quiero decirlo claro, quiere decir que todos aquellos, ¿qué es obediencia? O, por supuesto, obedecer la palabra de Dios y de hacer discípulos nuevos, bautizándoles. Pero los que rechazan el bautismo, habla de que aquellos que conocen, entienden. O hay algunos que no conocen y no entienden. Bueno, hay algunos que no entienden, pero hay algunos que no quieren entender y se vuelven necios. Porque el no querer entender es de que no, yo lo voy a hacer a mi manera o a mi tiempo. Y ahí ya entra en la desobediencia. Ahora, cada quien dice, no, yo sí entiendo, pero no quiero hacerlo ahorita. Bueno, eso ya entra en la desobediencia.
Pero si usted es de aquellos de los que, bueno, es que no entiendo, explíqueme bien. Por supuesto, yo no bautizaría a alguien quien no entiende. Pero si usted ya tiene tiempo aquí, ¿qué excusa tiene para decir no entiendo? No se haga, usted no quiere entender, es otra cosa. ¿Me expliqué? Como pastor tengo que ser claro en eso. Tampoco no es de forzarlos a que hagan algo que no. Yo enseño, usted decide. Tampoco se le va a cerrar la puerta porque no esté bautizado. Simplemente está evidenciando una desobediencia. Nada más. ¿Sí? Démosle vuelta a la página. Dice, diciendo, este hombre comenzó a ir a casa de oración y ahí tenía la palabra de Dios, pero no pudo acabar. Es el sarcasmo. Y este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué? Porque no renunció no renunció a su yo. Puso más su pensamiento que el pensamiento de Dios. Y si se fija, sigue estando en letras rojas. Significa que es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, la palabra encarnada. Ahora dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y qué considera? Ese considerar significa de evaluar. Es lo mismo que es de calcular los gastos. Dice, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a aquel que viene contra 10,000. Significa que este hombre, este rey, ya la tenía perdida. ¿Por qué tenía que ir a luchar? ¿O por qué tendría que ir a luchar cuando sabe que la tiene perdida? Hay guerras que ya están perdidas antes de comenzarlas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la palabra de Dios nos dice, y si no puede, o sea, considera, evalúa, después de que se sentó y evaluó, no es que la llevo de perder. Dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es como decir, no, sabes que yo no puedo, me rindo. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. Que nos rindamos a nosotros, que no peleemos. Ese considerar habla de evaluar, usar el sentido común, la inteligencia, el razonamiento. Veamos lo que dice. Dice, se sienta primero y considera. Es como entrar en el cuartel general, en el cuartel de mando, entiéndase, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, que tú digas, no, sí la hago, sí puedo vencer. O que digas tú, no, ni para qué moverle, sé que las llevo de perder. Por eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Mire cómo usa esta metáfora, este ejemplo, para que nosotros aprendamos a evaluar y calcular el costo de una guerra y decir, ¿saben qué? La tengo perdida. Y aquí, si nos damos cuenta, la pregunta sería, ¿quién es el adversario? Para esto, para que nosotros podamos evaluar y considerar, es primero es como entrar en el cuartel general, en nuestro cuartel de mando, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para un reconocimiento del adversario. Primero dice que, imagínese, entra al cuartel, pone ahí el mapa, ¿dónde se va a llevar la guerra? ¿Y la guerra dónde es primeramente? En nuestra mente. Es lo que estamos aprendiendo, una guerra espiritual, que se está llevando primeramente en la mente. Y ahí nosotros ponemos el mapa, y tú te vas por aquí, y tú te vas por acá, entras por la retaguardia, y aquí tratamos de evaluar. Pero somos 10,000, y los otros son 20,000. Son bien muchos. Tenemos que calcular. No, pues la llevamos de perder. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Rendirnos. Ahora, ¿ante quién nos tenemos que rendir? Muchos creen que su adversario, con quien están peleando su batalla, es el diablo. Y sí que lo es. Es el adversario. Pero no siempre, déjeme decirle. Algunos creen que es su esposo. Unos creen que... Bueno,
De hecho, algunos creen que su lucha es contra su esposa. Y algunas esposas creen que su esposo es el mismísimo diablo. Sin embargo, o para entender, también podemos entender de que muchos jóvenes creen que sus padres son sus enemigos. Ahora, yo le pregunto a usted, padre de familia, ¿usted es enemigo de sus hijos? No. Yo le he dicho a mi hijo, yo no soy tu enemigo. Yo quiero enseñarte, instruirte, es mi trabajo. Sin embargo, yo no soy tu enemigo. Otros creen que su pastor es su enemigo. Ya nos evidenciaste, pastor. No, ¿quién los avergüenza, el pastor o su pecado? El que está limpio de pecado va a decir, bueno, de un cierto tema, pues si usted no está haciendo ese pecado, usted se siente libre, no se siente atacado, aludido. Pero si usted está cometiendo ese pecado del que estemos hablando, entonces, mire, como los no bautizados, bien claro. Si usted no me bautiza, pues no se bautice. ¿Yo soy su enemigo? No. ¿Contra quién está luchando? Bueno, vamos a ver. Muchos jóvenes creen que sus padres son sus enemigos, otros creen que su pastor es su enemigo, otros creen que la ley está en contra de ellos, cuando la ley ha sido estipulada, entre comillas, vamos a poner esto, ha sido para que en nuestro bien común, las relaciones civiles, por ejemplo, entre familiares, vecinos, comerciantes, las leyes que nos rigen en el mundo, o en nuestro país, en el país que estemos, han sido puestas por legisladores que, entre comillas, vamos a tomar la conciencia del ser humano. Porque muchos han rechazado la palabra de Dios para levantar o promulgar leyes que van en contra de la palabra de Dios. Pero eso ya lo veremos ahorita. Muchos no saben escoger sus batallas y pelean con todos. Contra todos están peleando porque no saben escoger sus batallas. Hay personas que son así. ¿Los ha visto? Mire, así discretamente volteé a su lado y, bueno, mejor no. ¿Por qué sería esto? Porque no identifican a su oponente. Por eso, siéntese, calcule el costo, considere. Eso de considerar, como dice aquí, considerar si puede hacer frente contra 10,000, lo que está hablando del rey. Eso de considerar habla de conocerle, conocer al enemigo. Okay. Solo asegúrese de no estar peleando contra el mismo Dios. Esa no me la esperaba, pastor. No, porque hay muchos que creen que están peleando en sus argumentos, en sus pensamientos contra las personas o contra el mismo diablo. Pero en realidad muchos están peleando contra Dios en sus pensamientos y a través de sus obras. Están haciendo una lucha, están peleando, y lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo es de que ríndete. Primero calcula el costo para ser cristiano. ¿Qué tienes que hacer? Rendirte, renunciar a tu yo. Eso es lo que significa todo el cristianismo, hermanos. Que ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Ya no me gobierno solo. No, ya tengo la palabra de Dios, que es mi máxima autoridad, que me rige, que me dirige, que me corrige. Dice que toda palabra está inspirada por Dios para instruir, corregir en toda justicia. Entonces, al desobedecer a Dios, ¿a quién nos estamos oponiendo? ¿Al pastor? No, a Dios. Ahora, obviamente que el pastor esté enseñando la palabra de Dios, porque sin duda también hay falsos ministros. Solo asegúrate de no estar peleando contra el mismo Dios,
contra el Dios que te creó, porque tienes la guerra perdida. Por eso es lo que está diciendo el ejemplo. ¿Quién que dice, yo voy a ser cristiano, pero no calculas? No, pero es que me gusta el baile, a mí me gusta irme ahí de pachanga, a mí me gusta la cerveza, a mí me gusta esto. Calcule. Porque si no, que dice, no, voy a empezar ahí con mi Biblia y todo eso, y después la gente hasta se va a burlar de usted. ¿Sí o no hay gente o conoce gente que empezó bien y ahora es el reír de las personas, de la gente? Pasaron a ser, comedia para algunos. Porque hasta se burlan. Mira, que se decía cristiano, mira cómo terminó. Dice que su postrer estado llega a ser peor que el primero. A todos aquellos que conocieron, que probaron, que gustaron, estuvieron, es más, yo bauticé a muchos. Y su postrer estado llegó a ser peor que el primero. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque no calculó el costo. ¿Creen que su enemigo es Satanás? No, Satanás ya está vencido. Satanás, el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Él ya está sentenciado, se va a llevar el juicio contra él. Sí, pero él ya está vencido. Somos el único pueblo que está peleando con un enemigo que ya está vencido. Pero lo peor es de que estamos peleando contra Dios al renegar de la palabra de Dios, al no obedecer la palabra de Dios. Nos hacemos oponentes de ¿quién? De Dios. Al no obedecer la palabra de Dios. Pastor, pero Dios es amor. Sí, pero no olvide que también Dios es fuego consumidor. ¿Por qué cree que se le conoce como Jehová de los ejércitos? Porque Él pelea nuestras batallas. Y no solamente eso, sino que Él no ha perdido ni una, ninguna. Y no va a comenzar contigo, ni conmigo. No, Él no va a cambiar, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca ha perdido una batalla. ¿Y tú crees que tú le vas a ganar? Pero yo pienso que no, ya perdiste. Que la palabra de Dios dice esto. Mire, es bien clara la palabra. La palabra de Dios no deja maybe, ya casi, ya merito. No, ahí dice, los cuales no van a heredar el reino de Dios. Los idólatras, los borrachos, los homicidas, los mentirosos, los homosexuales. Ahí dice quiénes son, no heredarán el reino de Dios. Pero yo pienso que, sigue pensando todo lo que quieras. La palabra de Dios es intolerante. No se equivoca. Yo me puedo equivocar como ser humano, pero la palabra es intolerante. No importa lo que yo pienso, yo creo. No, Dios no te va a preguntar, ¿tú qué piensas? ¿A estos los condeno? ¿A estos sí o a estos no? Si Dios perdonara la idolatría, los ciudadanos de Sodoma y Gomorra se podrían levantar delante de Dios y decir, ¿por qué a estos sí los perdonaste y a nosotros no, por homosexuales? La palabra de Dios es justa. Justicia significa que a cada quien le va a dar lo que se merece, basado no a tu pensamiento, sino a lo que Dios ya estableció. Esto no va a cambiar. Tenemos el principio y el fin. No va a cambiar, por eso dice, hay de aquel que le añada algo o le quite. No podemos hacer eso. Miren, mañana se va a celebrar en esta nación el Día de la Independencia, el 4 de julio, o julio 4. Pero el verdadero Día de la Independencia a nivel global es conocido, o yo lo entiendo así. No es julio 4, es Génesis, capítulo 3, versículo 6, donde dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Pero ella ya sabía, ya entendía de que ese era prohibido para ellos.
¿Se acuerda cómo vino, dónde fue la lucha? ¿Dónde? En la mente. Porque vino la serpiente y le dijo, ¿es verdad que Dios dijo que no comieras de este árbol? Que ni lo tocáramos, dijo la mujer, añadiéndole algo. Pero dijo, sabe Dios, dijo la serpiente, sabe Dios que el día que coman van a ser abiertos vuestros ojos y van a conocer el bien y el mal. Pero ya Dios se los había revelado. ¿Qué era el bien? Obedecerle. ¿No le había dado los 600 y tantos estatutos? La ley moral. Simplemente un mandamiento. No comas de este árbol, del fruto de este árbol. ¿Y qué dijo? Vio que era agradable. La llevó a un pensamiento. Y en su egocentrismo ella dijo, se ve bien. Para alcanzar la sabiduría. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de él y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desobediencia, rebeldía. ¿Contra qué? Contra la palabra de Dios, lo que Dios ya había establecido. Dios es su palabra, nadie puede despegar la palabra de Dios. O decir, no, Dios es aparte, o Dios es amor y su palabra es aparte. No, no puedes despegarlo, es uno mismo. Jesús es uno mismo, Jesús es la palabra, es el verbo encarnado. Es la misma palabra que salió de Dios. Ellos se independizaron de Dios. Pusieron a Dios como su adversario y a Satanás como su consejero, como su guía, como su aliado. ¿Quién los llevó a ese pensamiento? Satanás. ¿Quién está llevando a todo el mundo al pensamiento de rebelarse contra Dios? Dice la Escritura que el mundo está bajo el maligno. ¿La influencia de quién? De Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas. Y el mundo está bajo tinieblas. Por eso fue necesario que Dios viniera a través de su Hijo Jesucristo como la luz. Primero la guerra fue en su mente, ya lo expliqué. Después se levantaron en armas al rebelarse contra Dios, su Creador, y se hicieron enemigos de Dios, provocando así conflictos y guerras entre nosotros mismos, comenzando en la familia. Dice la Escritura de que después de que pecaron, después de que comieron de ese fruto prohibido, en ese momento sus ojos se abrieron. ¿Por qué? Porque estaban en la etapa de la inocencia. Cuando un niño peca, ya deja la inocencia y ya peca voluntariamente, entonces ya necesita un Salvador. Ahora, no hay edad para eso. Pero sin embargo, hemos sido testigos cómo la inocencia de los niños se va perdiendo cada día. Antes la inocencia podríamos decir a los 10, 12 años todavía. Ahora ya un niño ya se rebela contra sus padres deliberadamente, entendiendo la ley escrita en su corazón. Cuando hablo de que después se levantaron en armas y se rebelaron contra Dios, su Creador, y se hicieron enemigos de Dios, provocando así conflictos y guerras entre nosotros mismos, comenzando en la familia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, después que fueron abiertos sus ojos, se apartaron, se separaron. Y dice que cosieron hojas de higuera y al oír la voz de Dios, se escondieron entre los árboles. No dice entre el árbol. Significa que hubo una separación. Se separaron y los dos ahí empezaron y empieza la contienda, empiezan los alegatos delante de Dios. Cuando Dios como juez, Adán, ¿dónde estás? Ríndeme cuentas. Padre de familia, ríndeme cuentas. Madre de familia, ríndeme cuentas. El hombre empezó a justificarse, cayendo en el pecado de la justificación. No, es que me invitaron. No, es que a mí me gustaba, es que mis padres me enseñaron. Empezamos a justificarnos, a sacar nuestro yo. Es que yo pensé que no era tan malo. Un solo mandamiento les había dado Dios y ese fue el mismo que violaron.
En ese momento se separaron y vino la contienda, culpando a Adán, culpando a Dios. La mujer que tú me diste. Voltea a ver a la mujer y la mujer dice, Satanás me engañó, la serpiente me engañó. Se empezaron a justificar. Pero en ese momento, después de que se justificaron, vino esa guerra entre ellos. Por eso dice que la guerra sería entre el matrimonio, que el deseo de la mujer sería para su marido. Ella se iba a tratar por consecuencias del pecado. Es el conflicto en los matrimonios, el egocentrismo. Por eso vienen los divorcios. ¿Cuál es la motivación? El egocentrismo, yo y yo. Entonces viene la rebeldía y no solamente están poniendo de enemigos a la persona, sino a Dios, quien fue quien los casó, quien los unió. Ahí no fue un sacerdote, no fue el papa, no, fue el mismo Dios quien los unió, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero el pecado vino y los separó. Entonces vinieron los conflictos y son hasta el día de hoy. Ahora, después de esto, la segunda generación, vea cómo vinieron los conflictos en la familia. Caín mató a su hermano. ¿Por qué dice la palabra? ¿Por qué lo mató? Porque era malo. Porque no ofreció una ofrenda igual que su hermano Abel. Y Dios le dio un mandamiento. Hazlo como tu hermano, en otras palabras. ¿Por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enorgullecido. Hazlo como tu hermano y todo estará bien. Pero él dice que salió y le dijo a su hermano, salgamos afuera, y lo mató. ¿Qué es eso? Desobediencia. ¿Contra quién se rebeló? Contra Dios. Dios no solamente le dio un consejo, sino un mandamiento. Hazlo como tu hermano. Trae un sacrificio de paz a través de la sangre. Ofreció lo mejor, sí, pero a su manera. Y es lo que pasa hoy. Muchos venimos y a nuestra manera. Yo lo hago a mi manera, cuando yo quiera, y no te metas conmigo, pastor. No te metas conmigo, Dios. Y nos oponemos y ponemos a Dios como contrincante. No se metan con mi vida. Yo hago lo que yo quiero. No te equivoques. Como pastor tengo autoridad, ¿sí o no? Si es que si usted es miembro de esta congregación. Si usted no es miembro de la congregación, no, usted no se sienta mal. Pero prepárese. Si va a ser parte de casa de oración. Porque ¿qué es lo que hace un padre? No disciplina, no corrige, pero también les provee el alimento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Proveyéndoles el alimento, lo que necesitan, ¿cierto? Usted tiene todo el derecho de decir, no, aquí no me alimentan, y se puede ir, y hasta yo me voy atrás de usted. No, se crean. Más adelante vemos en Génesis capítulo 6 cómo los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Quiere decir que iban en contra de la voluntad de Dios. No tenían la ley, sí, pero tenían la ley escrita en sus corazones a través de su conciencia. Robaban, mataban, mentían. Era de continuo solamente el mal. Y Dios dijo, voy a acabar con toda esta creación. Pero un hombre halló gracia delante de los ojos de Dios, un hombre llamado Noé. Y continuó la humanidad a través de Noé, su esposa y sus hijos. Pero dentro de ellos, después vino el diluvio, el juicio de Dios. Y después un hombre se rebeló, un descendiente de Noé llamado Nimrod. Él no se opuso contra su bisabuelo Noé. No, él se opuso contra Dios. Desafió al mismo Dios. Por eso dice la escritura, Nimrod, valeroso cazador delante de Jehová. Significa que desafió a Dios. Es lo que significa. Porque Dios les había dicho, vayan, multiplicados y fructificar y llenar, sojuzgar toda la tierra, llénenla. Pero él dijo, no, aquí vamos a plantarnos y edificar una torre, que significa confusión. La torre de Babel, ¿qué provocó? Rebeldía. Hagámonos un nombre, por si Dios viene otra vez a castigarnos. No, le decimos que aquí, ¿quién con quién? ¿Cuántos con cuántos? Esa es la acción que está tomando Nimrod. Y hay muchos Nimrods en las iglesias.
No, yo no, no, pues no, usted no. En Romanos capítulo 1, versículo 18, es muy clara la escritura cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primero que nada tenemos que definir qué es justicia. Justicia es todo lo que ha salido de la boca de Dios. Dios es justo. Y si Dios dice que los borrachos, los homicidas, van a ir al infierno, van a ir al infierno. ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios estableció su ley. ¿Que Dios es malo? No. Porque también proveyó la salvación. Ya tú decides. Nosotros decidimos obedecer o desobedecer. Si tú desobedeces, si yo desobedezco, me estoy oponiendo ante Dios. Entonces, ya mi oponente, mi adversario es Dios. ¿Me explico? ¿Me estoy comunicando? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Mahoma, pero que pero que Marillo, pero que es. Es impiedad e injusticia. Primero definamos impiedad, significa maldad. Injusticia, habla de lo contrario a la justicia, que es la palabra de Dios, lo que es justicia. Por eso mire lo que sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Bueno, aquí dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, que es a través de la creación que podemos conocer a Dios. El firmamento da testimonio de la obra de Dios. Lo verde, los mares, los montes, todo da testimonio de la obra de Dios, lo invisible de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No, es que yo no sabía. No, no te hagas. Sí sabías, porque Dios puso la conciencia en ti. Ahora, está en ti si quieres recibir el Espíritu Santo que te trae revelación. Pero nadie va a poder pararse delante de Dios y decir, no, yo no sabía. Pues aún tu ignorancia te está condenando. Que yo no sabía que esta ley me condenaba. Mire, tal vez no conozcamos todas las leyes, pero todas las leyes están abiertas. Por eso están, si usted va a la corte y usted puede estudiar ahí están los libros, por ejemplo, de los impuestos. ¿Cómo puede pagar impuestos o cómo puede justificarse de no pagar algunos impuestos? Pero ya es a través de su ignorancia o su ociosidad que no quiera hacerlo. ¿Me explico? Si el tránsito lo detiene por una infracción y usted dice, no, es que yo no sabía, pues lo siento mucho, pero aquí va su ticket, aquí va su infracción. Su ignorancia no lo va a justificar delante de Dios para decir, yo no sabía, porque dice más adelante en el capítulo 2, dice que Dios nos dio una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo, de que sabemos de que robar es malo, matar es malo. Y aunque yo diga, no, yo no sabía, nunca abrí una Biblia, pero sabías en tu corazón, y que la conciencia va a dar testimonio. Ahí delante de Dios tu conciencia se va a levantar. Sí, yo sabía. Sí, es cierto, te lo dije, el angelito ahí, te lo dije, que no te lo comas, no te lo robes, no te lo lleves. Pero tú me ignoraste y le hiciste caso al chamuquillo. Pues habiendo conocido a Dios, ¿ya ve? No podemos justificarnos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias. Mira, hay otros que le dan gracias mejor al mundo, le dan más al mundo que a Dios. No son agradecidos con Dios. Espero que usted no esté ahí. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Ve? ¿Cómo la lucha es espiritual? ¿Es aquí en la mente? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, yo sé mucho.
Yo conozco, yo sé. Les predicas, oye, sí, yo sé que Dios es amor. Yo sé, mis abuelitos iban a la iglesia. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No, yo aquí, mi apóstol de Guadalajara. Entiéndase, luz del mundo, no, Chulia. Yo quiero este es mi gallo. Imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entiéndase, pues pusieron a buscar en el espacio. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Ve cómo Dios no forza a nadie? Dios te está dando chance. Ahora, no quiere decir que su longanimidad y paciencia sean eternas. No, todo va a tener un límite. Hubo un tiempo cuando Dios, en su gracia, dio un tiempo, más de 400 años para el tiempo que se llevó de construir el arca, y dice que Dios cerró la puerta y nadie más entró. Ahí estaban las gallinas. No, ni tú vas a entrar. Ni por tus fuerzas, ni el cocodrilo, ni por nada. No, nadie va a entrar. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Habla de pensamiento, razonamiento, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué es? La palabra de Dios, por la mentira. ¿Por quién? Por Satanás, que es el padre de mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Contra quién estaban peleando ellos? Contra Dios. ¿Quién era el adversario para ellos? Dios. Hicieron de consejero al diablo. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, significa lesbianismo, y de igual modo, va a hablar del homosexualismo, los hombres, dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Todos aquellos que se enlistan en las marchas pro aborto o libertad de género, o legislan leyes a favor de la pedofilia, el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, su adversario no es el diablo, sino el mismo Dios, que dejó su palabra como autoridad máxima y soberana para que todos la obedezcamos, y no habrá excusas. ¿Lo entendió? Yo lo comparto. En el Salmo 2 menciona esto. Versículo 1, si quiere espéreme ahí, o si es rápido. Salmo número 2 dice, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mire, si alguien les dice, vamos a hacer una campaña de oración, no vienen. Pero en el mundo díganles, vamos a hacer una marcha para defender nuestros derechos. El aborto, homosexuales, lo que sea. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Ahí están los legisladores, los presidentes, los gobernantes. Dice, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿A quién hicieron su enemigo? A Dios. ¿Quién es su adversario aquí? Dios. ¿Quién es el oponente aquí? Dios, para ellos. El que mora en los cielos se reirá. Entiéndase, Dios. Como diciendo, ay, ¿cómo te defiendo? Y no habla de una risa de burla, sino de, ay, es como, ¿se han visto los perrillos, esos chiquillos, así chiquillos que se ponen contra uno grandote? O contra un león, un tigre, así. Y el tigre, este me da, ¿sabe qué? Darte un manazo o algo así. Así. Estoy hablando
de Dios, cuando nosotros nos oponemos ante Dios, Dios se ríe de nosotros. Ay, ¿really? ¿Te vas a poner contra mí? Por eso habla de esa acción. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Pero menciono esta acción. Es como cuando tu hijo está aprendiendo a caminar y dice, suéltame, yo lo puedo hacer solo. Y en vez de darte coraje, te da risa. Ay, mijito, te vas a dar. Y se dan. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios es amor, sí, pero ¿sí está leyendo de que también es fuego consumidor? Dios no está muy contento el día de hoy. Y no importa qué tan fuerte te creas, la tienes perdida, o nos creamos. Y si no, pregúntale a Goliat, que desafió al pueblo de Dios y se burló de Dios. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, enseña esto. Dice la Escritura. Dice, entonces David dijo, recuerden de que Goliat desafiaba a Israel. A ver, venga un solo hombre y si me gana, nosotros vamos a ser sus esclavos. A ver, ¿dónde está su Dios? Y se burlaba de Dios. Y entonces cuando David dijo, no, yo voy en contra de él. Y David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El pleito de Goliat era contra Israel, pero cuando nombró a Jehová, ahí sí, como Jehová dijo, háganse un lado, déjenmelo solito. ¿A quién desafió? A Dios, hablando de Goliat. Ya después nos dice la Escritura que Dios vence con pocos y no con muchos. No es con la fuerza del hombre. Solo asegúrate que con tus palabras y tus acciones no estés provocando al Dios de Israel. Esto ya es para ustedes y para mí también. En 2 de Crónicas, capítulo 20, nos habla de un episodio donde el pueblo habla de dos naciones, dos pueblos, dos ciudades, Moab y Amón. Ellos se rebelaron, o más bien iban contra Judá, y el rey de Judá, que calculaba, dice, es que son muchos, es una multitud de gente, de soldados, no vamos a poder. Pero ellos consultaron a Dios, adoraron a Dios, buscaron el rostro de Dios, entraron al cuartel general con Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Reconocemos que somos débiles ante nuestro oponente. Y la Escritura enseña ahí más adelante que menciona quién era la persona que Dios usó como profeta. Y él dice, así dice Jehová de los ejércitos, que fue lleno del Espíritu Santo en ese momento para hablar la palabra de Dios. Y él dice, no teman, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, lo que eran los ciudadanos de Moab y Amón, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Simplemente él estaba diciendo, estén quietos, pónganse ahí a la frente de batalla, pero ustedes no van a hacer nada. Hay veces que Dios nos dice, no hagas nada, espera en el Señor. Esperemos en el Señor. No hagas pancartas, no, tranquilo, relax. Habrá momentos en los que no dicen, levántate, ¿qué haces ahí, dormilón? Pelea la buena batalla. Pero hay veces que pelear la buena batalla es confiar que Él va a trabajar por nosotros, o va a pelear por nosotros. Y ellos simplemente se pusieron a adorar, a alabar a Dios en ese momento. El rey los dijo, vamos a alabar a Dios. Y a través de esas alabanzas, a través de esa adoración, mire, muchas guerras se ganan en la adoración, hermanos. Yo no entiendo por qué sentadotes o ahí estás batallando y no derramas tu corazón en tus batallas, en tus luchas, al que puede pelear y ganar tus batallas. Y en ese momento dice la Escritura que los que venían en contra de ellos se mataron entre ellos, no quedó ni uno.
Y el motín, dice la Escritura, que necesitaron días para llevar el botín de la guerra. Ropa, oro, plata. Pero ¿quién peleó la batalla? Dios. A ellos les dijo, estén quietos, tranquilos. Porque ellos se habían por eso dice Dios, la guerra es mía. Porque ellos estaban oponiendo al pueblo de Dios. Y si nos oponemos al pueblo de Dios, por eso la Escritura nos enseña y nos dice, orad por Israel. Y ese mandamiento sigue vigente. Hay de aquel que maldiga a la nación de Israel. ¿Se acuerda de aquel presidente que maldijo a Israel desde sus entrañas? ¿Cómo le fue? Todos aquellos que se opusieron a Dios, lea la historia. Y es más, hay muchos, usted puede encontrar muchos, el que construyó el Titanic, mucha gente que se opuso y se burló de Dios. ¿Cómo terminaron? Tampoco importa qué tan inteligente o sabios nos sintamos. Nosotros, como cristianos, buscamos la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Pero la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica, dice la Escritura en Santiago. Porque lo más insensato de Dios, lo dice Pablo ya en Corintios, porque lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo también advierte al joven Timoteo en 1 Timoteo 6:20 al 21, dice, oh Timoteo, guarda lo que te ha encomendado, se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Quiere decir que no te metas ahí en YouTube, no, discierne, aprende a discernir si es palabra de Dios o no. Porque muchos por eso se hicieron youtuberos y ya no fueron a la iglesia, se apartaron y muchos terminaron allá con los mesiánicos. Dice, repito el versículo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, quiere decir que obedece, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, quiere decir pensamientos, de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Ahora, estoy hablando de la ciencia humana, porque también hay ciencia de parte de Dios. Por eso uno de los dones que menciona 1 Corintios 12, a algunos se les dio sabiduría, a otros ciencia, entiéndase conocimiento. Pablo también nos advierte en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Filosofía habla de amor, sofías habla de conocimiento, amaron el conocimiento más que Dios, más que la palabra de Dios, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La filosofía, según los rudimentos del mundo, es todo aquel pensamiento que se opone y le hace guerra a la misma palabra de Dios. Y no importa quién sea, pero si se opone a su palabra, le declara la guerra, no a los hombres, sino al mismo Dios, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Por eso hay una guerra que está perdida, y esa guerra es contra Dios. Es mejor hacernos aliados al bando de Dios. Satanás, siendo un ser inteligentísimo, su sabiduría y conocimiento la inclinó a la astucia. Por eso dice que la serpiente era más astuta que todos los animales creados. Levantándose en contra del mismísimo Dios, quien lo creó, y perdió la batalla. Cuando se rebeló contra Dios, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hizo su ejército engañando a otros ángeles y vino esa rebelión en la cual Dios los expulsó de su presencia. Entiéndase, los ángeles caídos.
y Satanás como su comandante en jefe. Algunos hombres se rebelaron contra Dios y sus mandamientos, y así les fue. Ya explicamos de Caín. La Escritura dice que fue sellado, llevaba una marca. No sabemos qué tipo de marca sea. Y como no dice la Escritura, ¿quién soy yo para estar diciendo así fue la marca? ¿No? Caín llevaba una marca como señal de que había perdido la batalla con Dios. Nimrod habla de aquel hombre que se rebeló contra Dios, y así le fue. Faraón, vemos cómo perdió su batalla contra Dios en su obstinación, en su rebeldía, cuando Dios le dio la advertencia, le dio un mandamiento: deja ir a mi pueblo, y no quiso. Le volvió a decir: deja ir a mi pueblo, 3, 4 veces, no, y no, y no. Su obstinación, su necedad lo llevó a perder la batalla. ¿Contra quién? ¿Contra los hebreos? No, contra Dios. Porque la rebeldía era contra Dios, no contra Moisés. Moisés era simplemente el mediador entre Dios y Faraón. Otro hombre que se rebeló contra Dios, Nabucodonosor, contra el pueblo de Dios, y lo oprimió y lo llevó cautivo. Sin embargo, vemos que después la Biblia da testimonio en el libro de Daniel cómo él reconoció. Y eso es lo que hace la diferencia, hermanos, cuando reconocemos. Él calculó el precio, calculó los gastos, dijo no, porque fue advertido de parte de Dios a través de Daniel, el profeta Daniel, pero él dijo, siguió en su obstinación: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido con la fuerza de mi poder? Y aún estaba la palabra en sus labios cuando vino la sentencia de parte de Dios, el juicio de Dios. Ya, la sentencia se la dio a través de la revelación del sueño. El juicio vino cuando en ese momento aún estaba la palabra en su boca. Pero Dios había establecido 7 años, donde dice los tiempos y medio tiempo. Entonces vemos cómo él, al abrir sus ojos, se dio cuenta: ahora reconozco que Dios es semipeterno, Él pone y quita como Él quiere. Y reconoció y dice: yo reconozco, alabo y glorifico a Dios. ¿Ven la diferencia? Se hizo del mando de Dios. Vemos otro hombre que se rebeló, otro joven llamado Absalón, porque se rebeló contra su padre. Y al rebelarse contra su padre se estaba oponiendo ante Dios. No era contra su papá, no era contra su rey solamente, sino contra el mandamiento de Dios. Y Dios nos ha dado autoridad a los padres frente a los hijos, ante los hijos. Y si los hijos se rebelan, no se están oponiendo al Padre, sino a Dios. Herodes y los judíos, los gentiles, estuvieron en contra de su iglesia, la iglesia de Cristo, y así les fue también. También hablo de los padres ingratos que se rebelan contra Dios. ¿A quién se oponen? Ante Dios. Los esposos injustos, ¿contra quién se están oponiendo? Contra Dios, cuando Dios da los mandamientos. Las esposas rebeldes, ¿contra quién se rebelan? ¿Contra el marido? No, es contra Dios, quien Dios dice que se sujeten a su marido. Los hijos desobedientes, cuando se rebelan, ¿contra quién se rebelan? Contra sus padres, pero primeramente es ante Dios. Asegúrate de que tu lucha, tu guerra, no sea contra el mismo Dios. David entendió que su pecado y su rebelión primeramente fue contra Dios. Él lo entendió, así como Nabucodonosor. En el Salmo 51 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Habla después de que él reconoció que había pecado delante de Dios, que había cometido adulterio y que había sido el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé, de Urías. Por eso él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David conocía de la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Él reconoce su culpa.
Dice, y mis rebeliones, y lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Habla que él reconocía, le dolía su pecado. Y todos los que estamos aquí nos debe de doler el pecado que hemos cometido delante de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconoce. ¿Ves la diferencia? De estar primeramente, ser enemigos de Dios, porque antes de venir a los pies de Cristo éramos enemigos de Dios. Había un pleito entre Dios y el hombre contra Dios. Dios porque decía, no me obedecen mis mandamientos. Y el hombre decía, es que no me das lo que yo quiero. Por eso menciona así, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Él reconocía que había pecado contra su familia, había cometido adulterio, su esposa, contra el pueblo de Israel, contra Urías, la familia de Betsabé. Pero primeramente el pecado era delante de Dios. ¿A quién se había puesto como su enemigo? A Dios. Su oponente, su adversario. Por eso él reconoce. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Muera a sí mismo, lleve su cruz. Por eso David decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. David reconoció su adversario y se rindió, calculó el costo, consideró que la llevaba de perder contra Dios y se rindió. Dejó de luchar y perdiendo fue como ganó, al humillarse, mostró su debilidad y al momento fue fortalecido. ¿Se acuerda cuando Pablo, en su conocimiento, en su revelación, que él decía que había sido llevado al tercer cielo? Y él decía, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltare sobremanera, el Señor permitió un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeteé. ¿Quién era su adversario? ¿Satanás? No, Dios. ¿Porque quién lo permitió? Dios. ¿Qué estaba haciendo? Dios quería tratar con Pablo. Mira, te enorgulleces mucho, Pablito. Deja trato contigo esta área. Por lo cual he rogado 3 veces que lo quite de mí. ¿Quién se lo tenía que quitar? ¿Satanás? No, Dios. Pero él reconoció y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Apela a mi misericordia. Apela a mi perdón. Reconoce que es tu humanidad, que es tu exaltación, para que las revelaciones no me exaltaren sobremanera. Porque hay una manera de exaltarse. Sí, pero cuando te vas en sobremanera, el que se jactes en el Señor. Pero el que no, es que si no fuera por ya perdiste. Por eso dice, por lo cual he rogado 3 veces que lo quite de mí. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, ríndete. Es lo que Dios quiere, es lo que Jesús nos está diciendo. Calcule el costo, no se rebele, no se independice, no diga yo mero acá, yo solo, no vas a poder, separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Si no, cálate. Y Pablo dijo, ahora reconozco que mientras soy más débil, entonces soy más fuerte, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Lo entiende? Al reconocer, hacernos al bando de Dios, reconozco, me rindo. En ese momento el Señor nos fortalece. David se fortaleció cuando reconoció su pecado. Y dijo, ya no estoy peleando contra Dios, mejor me hago al lado, al bando de Dios. Reconozco mi pecado. Lávame, límpiame. Otro que se rebeló fue el hijo pródigo en la parábola. ¿Se rebeló contra quién? Contra su padre. Y es una parábola. Pero hasta que llegó a lo más bajo, a lo más vil,
Tal vez Dios ha estado tratando contigo en las finanzas, con tus hijos, en tu enfermedad, en tu trabajo. Y si te quieres mantener ahí obstinada, no, yo puedo solo, yo aparte, yo acá solo, sola, yo puedo. Sígale. Ese sarcasmo es para que entienda de que no va a poder solo o sola. ¿Lo entiende? Pregunto otra vez, ¿lo entiende? Ok. Entonces, cuando el joven reconoció, dijo, he pecado, ¿contra quién? Contra el cielo y contra la casa de mi padre. ¿Quién era su adversario ahí? Dios. Pero él reconoció, me rindo. Volveré. ¿A la dónde? A la casa del Padre. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Vuelve a la casa del Padre. Tal vez vas a regresar chimuelo, sin finanzas, con un matrimonio peor del que llegaste, con tus hijos tal vez apartados allá en el mundo. ¿Por qué? Por tu rebeldía, por tu negligencia, porque te opusiste ante Dios poniendo tus pensamientos más que los de Dios. ¿Me estoy comunicando, hermanos? ¿Se siente aludido? Diga, sí, porque Dios me está tratando conmigo. Sí, porque también está tratando conmigo. Contra todos nosotros, hermanos. Y Dios le dijo a Job, en otra enseñanza, ya para terminar, y Dios le dijo a Job, después de que Job se justificaba, cuando vinieron sus amigos, después de lo que le pasó, todos sabemos la historia, cómo Job había perdido sus hijos, todas sus finanzas, los recursos que tenía, su trabajo, y no solamente eso, sino que llegó a estar enfermo con una lepra, con una sarna, dice la Escritura. Entonces vinieron sus amigos, primero guardaron silencio, y después dijeron, no, pues has de andar mal. No, o sea, me dijeron que andabas ahí con la banderista y ahí andabas mal. Entonces él empieza a justificarse, Job, diciendo, no, ustedes son, primero los acusa. Ustedes son, ¿cómo dice la Escritura? Perdón. Bueno, voy a brincar eso. Pero llega el punto donde Job empieza a justificarse y diciendo, no, es que yo no soy tan malo, yo no soy tan así como ustedes piensan. Y dice la Escritura, dice que cesaron, que Job empezó a justificarse en el capítulo 32, dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Quiere decir que Job se empezó a justificar, yo no soy tan malo. Es cierto que la palabra de Dios dice que era un hombre justo. Sí, y Dios lo tenía como un hombre justo. Pero él se estaba desenfocando. Es que obviamente no tenemos todo el conocimiento de Dios. Él no sabía cómo iba a terminar la película de Job. Nosotros ya la tenemos terminada. Pero en ese momento él decía, es que yo no soy tan malo. Y tal vez aquí alguno podría decir, yo no soy tan mala, yo no soy tan malo. Yo de vez en cuando diezmo. Yo de vez en cuando voy a la iglesia. No, es más, hasta le saludo al pastor de vez en cuando. Dice que empezó a justificarse. Y más adelante, cuando él dice, a ver, como diciendo, compruébenme. Él apela a una audiencia con Dios y dice que Dios le habló a través de un torbellino. Y empezó a hablarle. Job, a ver, siéntate. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Porque él hacía preguntas. A ver, ¿dónde estabas tú cuando formé la tierra? ¿Dónde estaba el caos? ¿Tú sabes las medidas que tengo de aquí? ¿Tú sabes esto? ¿Tú sabes esto otro? ¿Pero qué? Ay, no, se crea. Eso es de parte mía. Hazte para acá. Siéntate. Dios le pregunta con misericordia. Eso mío fue de parte. Eso es parte para que no se duerma o despierte. Dice en el capítulo 40, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil. Ya estás reconociendo, Job.
ya estás entendiendo. Pero hago la pregunta, ¿es sabiduría contender contra Dios? Yo le hago la pregunta, ¿es sabiduría? ¿Es sabio rebelarse contra Dios? No lo que dice el pastor es solamente el mediador a través de Dios y el hombre. Un mediador, no el mediador es Cristo. Pero cualquier mensajero que te esté leyendo la palabra de Dios, predicador, maestro, que te esté leyendo la palabra de Dios, Dios lo está usando para que corrijamos, ¿cierto? Ahora, ¿es sabiduría? Hace la pregunta Dios, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar, el que te ve en todo lugar. ¿Es sabiduría? No, entonces ¿qué debemos hacer? Corrija, arrepiéntase, arrepintámonos y corrijamos, ¿sí o no? Más adelante Job reconoce, después cuando ya Dios lo confronta y le dice esto. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Está diciendo Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Porque hay una diferencia, el no entender. Job no entendía. ¿Entiende esto? Él pecó no porque conocía, sino porque desconocía. Y muchos de nosotros caemos en pecado porque desconocemos. Ahora que nos están enseñando de cómo llevar las finanzas en la organización de casa de oración, hemos cometido errores, pero no por maldad, sino porque desconocíamos ciertas leyes que eran para las iglesias. ¿Me explico? Es un ejemplo. Así también hay muchos que pecan, pero porque desconocen. Pero hay otros que con deliberación, con premeditación lo hacen, como David. David pecó voluntariamente. A él no lo forzó. Por eso Job, él está en el otro bando. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El común denominador de los dos, aquel que pecó deliberadamente, aquel que pecó inconscientemente, los dos se arrepintieron. ¿Cuál es la solución? El arrepentimiento, la humillación delante de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? ¿O entendió el mensaje? Póngase de pie. Dios dijo en su palabra que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Él prometió un mediador entre Dios y los hombres para llevarnos a la unidad, para que reine la paz del Señor a través de Jesucristo. Como mencioné, hay algunos conflictos bélicos, o de naciones, de guerras, o rumores de guerras, donde llegan a un punto neutral o a un punto de la solución o la paz a través de un mediador. Y Dios ha proveído un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No busque otros medios, no hay otros medios, es solamente Jesucristo. Es solamente su palabra quien nos lleva al conocimiento de quién es Dios. Si de todos los enemigos o contrincantes que puedas escoger, yo te aconsejo que no tomes a Dios como tu enemigo. Que de todos los adversarios, yo te aconsejo que no pretendas o no pretendamos querer ganarle a Dios. Él no ha perdido ninguna de sus batallas.
Él es Jehová de los ejércitos. Y Él está dispuesto a perdonarnos porque proveyó el medio de salvación. Él proveyó el perdón a través de Jesucristo. Y dice la Escritura, y ahora tenemos paz para con Dios a través de la fe en Jesucristo. No importa cuál haya sido tu pecado, no importa cuál haya sido tu desobediencia, si te arrepientes, Dios provee limpiarnos, lavarnos en su justicia, no en nuestra justicia, sino en aquel que llevó la justicia de Dios a través de su sacrificio, de la sangre de Cristo. Ahí es donde radica nuestra fe y nuestra esperanza, a través de Jesucristo, nuestro mediador. ¿Lo entendió? Dele un aplauso al Señor. ¿Quién iré, Señor Jesús? Gracias, Si Señor.